es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero quien es digno de abrir el libro rompiendo el sello, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría de la ciencia de Dios en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que te y se tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos a este pequeño encuentro con la palabra, que es lo que pretendemos, que el Señor nos vaya calentando por dentro, porque es Él el que nos va diciendo internamente lo que su mensaje tiene que ver con cada una de nuestras vidas. Sabéis que estamos viendo la carta a los Efesios y, en cierto modo, la carta a los Efesios viene a ser como un altavoz grande de la carta a los Colosenses que hemos visto antes. Es decir, que esas mismas verdades que hemos visto en Colosenses se van repitiendo aquí más agrandadas, más sistematizadas, pero que tiene muchas similitudes, esa es la verdad. Y en este capítulo 4, en el que estamos, en el que nos quedamos la semana pasada, con ese llamamiento precioso que os decía que le conocéis hasta con música, ¿no? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, ese llamamiento a la unidad y al amor mutuo. Entonces vamos a leer la última cita que leímos el último día para ponernos en línea con lo que estábamos. Era del capítulo 4, del 14 al 16. De Efesios, naturalmente. Para que ya no seamos niños, que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina con el juego engañoso de los hombres, que para seducir emplean astutamente los artificios del error, sino que al contrario, abrazados a la verdad, en todo crezcamos en caridad, llegándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren según la operación de cada miembro, va obrando mesuradamente su crecimiento en orden a su conformación en la caridad. Perfecto. Si os dais cuenta, todo gira ante la idea motor de San Pablo que ya conocemos del cuerpo místico. Aquí amplía un poquito más, nos da como una imagen nueva, ¿no?, de la forma de cada uno de los miembros y la función que tiene cada miembro, sino la importancia de que todo recibe savia, recibe sangre, recibe trabazón de quien es la cabeza. Y ese es el que hace o facilita el crecimiento del cuerpo entero, desde el amor. Eso es lo que les acaba de decir. Por lo tanto, Pablo está hablando del hombre perfecto, pero en sentido colectivo, con referencia total al cuerpo místico. A la madurez espiritual del cuerpo de Cristo se opone esta infancia espiritual que hemos leído, dicho en sentido peyorativo, de imperfección, que fluctúa zarandeados por vientos de doctrinas erróneas.
La idea principal es clara. El cuerpo toma de Cristo cabeza toda la vida y es el que le hace crecer. De la cabeza recibe ese crecimiento mediante la trabación y unión que él ha dicho, pero a su vez la nutrición en orden a la perfección. Vamos a seguir leyendo estas recomendaciones de este precioso capítulo 4. Vamos a leer ahora del 17 al 24. Así pues, en nombre del Señor os digo y recomiendo que no procedáis como los paganos, con sus vanas ideas, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios por su ignorancia y dureza de corazón, pues encallecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Vosotros, en cambio, no es eso lo que habéis aprendido del Mesías, si es que habéis oído hablar de él y habéis aprendido la verdad de Jesús. Vosotros despojaos de la conducta pasada, de la vieja humanidad que se corrompe con deseos falaces, renovaos en espíritu y en mentalidad, revestíos de la nueva humanidad creada a imagen de Dios con justicia y santidad auténticas. ¿Os acordáis lo que decíamos de las traducciones, no? La mayoría habéis encontrado ahí hombre viejo y hombre nuevo, ¿no? Pero el sentido es el mismo. Hace San Pablo, como vemos, diversas recomendaciones en orden a la pureza de vida que debemos tener los cristianos. Primero, se refiere a lo que debemos de evitar en cuanto al entendimiento. Los paganos viven en tinieblas y evidentemente alejados de Dios, y su ignorancia, dice, no es tanto intelectual y teórica cuanto práctica, cuanto de hechos, pues se resisten a conocer a Dios, pero no porque les dé la gana por las buenas, sino como consecuencia de algo, como consecuencia del endurecimiento de su corazón. Algunos dicen por la dureza de su cabeza, pero el caso es el mismo. La causa, la inmoralidad en que viven. Esa inmoralidad lleva a una insensibilidad moral y se pierde la sensibilidad de pecado. Se pierde la conciencia de pecado. De esto somos testigos en este siglo. No hay sentido de pecado. Nada es pecado. Bueno, eso vale, pero en fin, no tanto. Eso, los actos malos, las obras inmorales, los actos que no son conforme a la doctrina de Jesús, conforme a la pureza de vida y de amor que Él pide en ese construir el único cuerpo místico, llevan a la insensibilidad moral. Y de ahí al pecado un paso, porque ya no hay sentido de pecado, no hay conciencia de pecado. Esto lo refiere Pablo de los paganos, en aquel primer siglo del cristianismo. Desgraciadamente hoy, en un mundo que se dice cristiano, yo creo que no es que se ha perdido la noción de pecado o el sentido de pecado, sino que se ha ido mucho más allá. Se presume de pecado. Y te sueltan esto, ¿no? Y a ver si te desprendes de una vez de esa conciencia que tienes, porque tú es que ves pecados por todos lados y te quedan una cara de decirle y tú no ves ninguno. Pues bien, contra esto aconseja Pablo de despojarse, desvestirse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Y en lo final de lo que hemos leído, llega a decir que el hombre nuevo es como una nueva creación. En el hombre viejo no está ni actúa el Espíritu de Dios. Sin embargo, en el hombre nuevo es el mismo hombre, pero santificado. Es el que está actuando desde el Espíritu de Dios. Vamos a leer el final del capítulo 4, del 25 al 32. Por esto, renunciando a la mentira, hablad verdad para que uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oiréis, sí, pero no pequéis. El sol no se ponga sobre vuestra ira y no deje su lugar al diablo. El que robaba ya no robe, antes bien trabaje obrando con sus propias manos lo que es bueno,
a fin de tener que dar a los necesitados, que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena y propia para edificación, a fin de hacer bien a los que os oyen. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sigo. Sí, otro poquito. Desterrad de un medio de vosotros toda amargura, ira, indignación, gritería y además la maledicencia con toda clase de maldad. Ser por el contrario bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos mutuamente como Dios os ha perdonado en Cristo. Muchas gracias, Vicente. En total, no nos ha dicho nada. Comienza Pablo enumerando una serie de pecados que van contra la caridad fraterna y que los cristianos debemos alejar de nosotros. Pero no sé si os habéis fijado, al enumerar los pecados, es chocante que Pablo empiece por la mentira. ¿Tanta importancia hemos de dar a la mentira? Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y si todos formamos con Cristo cabeza, un solo cuerpo, tal vez sea por eso por lo que San Pablo comienza su enumeración por ahí, por la mentira. Tomemos nota, es que es incompatible, como el agua y el aceite, que no pega, por mucho que lo movamos, lo dejas quieto otra vez, ¡pum!, y el aceite se pone arriba. Pues la mentira es incompatible con ser de Cristo. Tan sencillo como eso. Y no le damos ninguna importancia. Jesucristo dijo además: la verdad os hará libres. Luego la mentira esclaviza. Decir la verdad, ser sinceros, es una consecuencia de estar unidos a Cristo. ¿Qué nos pasa? Que hemos criado concha. Empezamos mintiendo por protegernos, pero el caparazón cada vez le hicimos más gordo, de tal manera que ahora ya refleja todo. Y entonces me sigo, ya no es que me defienda, sino que incluso puedo tomarlo como hábito. Y eso es lo más anticristiano que puede ocurrir. El ser cómplice de la mentira, el concomitar con la mentira, ¿no? Hay que ser libres, y esto implica decir verdad aunque nos den de tortas. Y hay a continuación una serie de enseñanzas de primera magnitud. En primer lugar, el cristiano, como humano, con sus limitaciones y sus inclinaciones, como causa del pecado original, claro, entiendo lo de la concupiscencia, claro que puede enojarse. ¿Por qué no? Si somos como todos, no estamos hechos de una manera especial. El cristiano no le quitan de ser como es el hecho de ser cristiano o de bautizarse. Y San Pablo lo da como posible. Pero ¿qué es lo que pide Pablo? Que no hay pecado, que no se peque si hay enojo. ¿Y cómo se comprende esto? Pues no dando entrada al diablo. ¿Y de qué manera no se le da entrada? Despachando el enojo lo más rápidamente posible. Él dice: no dejando que se ponga el sol. O sea que no, que vamos, antes de que acabe el día, no sigas enojado. Acordaos que ya comentábamos la diferencia entre un enfado serio de uno que obra conforme al modo de ser cristiano y uno que no lo es. El que es cristiano, desde luego, intenta que no pase de ese día el pedir perdón o el no seguir enojado, vamos. Luego va el robo. Si San Pablo escribiese hoy, tal vez hubiera hecho una distinción entre el robo y el robo del guante blanco. Entre quitar al caminante la bolsa y el robo descarado de otras bolsas. Como pasó con Bankia el primer día, lo habéis vivido igual que yo, no digo nada raro que no sepáis. El primer día que salen las acciones al mercado procedente de las obligaciones, ¡paf!, robo. Robo total, institucionalizado, de donde fuere. La información se la tenían dada a quien fuera para que se produjera la venta, para que aquella acción que valía 1,6 se ponga a 0,7. ¡Paf! Toda la gente que tenía acciones ese día fue robada impunemente. Pero robada, así se puede decir alto y claro, ¿no? Pues bien, es curioso que al hablar del trabajo no limita a que se trabaje para cubrir las necesidades, sino que hemos oído que se esfuerce
para poder dar al que tiene necesidad. Casi nada del siglo I está dando doctrina que recoge luego León XIII en la Rerum Novarum y en toda la doctrina social de la Iglesia, hasta la última encíclica de Benedicto XVI, también social, y hablando de el reparto cristiano de bienes, que la autoridad privada sí, dice la Iglesia, autoridad privada sí, pero no se os olvide que hay que colaborar con el hermano, que esa segunda parte pasa lo que con lo de los pobres espíritus. Lo del espíritu muchas veces se añade por aquello de que como soy rico, no, si de lo que hay que ser pobre el espíritu, no, que no lo has entendido bien. Bueno, pues esto igual, o sea, la comunicación cristiana de bienes está en la base y en la doctrina social de todas las publicaciones de la Iglesia, pero está en San Pablo ya en la carta a los Efesios, queridos míos. Dice que se esfuerce para poder dar al que tiene necesidad. No salga, dice después, palabra áspera de vuestra boca. Y yo pregunto, ¿tampoco entre nueras y yernos, entre suegras y cuñados, entre vecinos con cara agria, entre el que tiene perro y el que no tiene perro, el que baja a la piscina y el que no baja? Tantas situaciones que conocemos, ¿no? ¿Tampoco entre hermanos a repartir herencias? Pues él dice que no. Bueno, a ver, que esto que estoy diciendo no conste en acta, porque San Pablo el lunes pasado nos dijo que seamos gratos con nuestra palabra a los que nos escuchan. Y entonces, pues, me temo que no estoy siendo grato, ¿no? Y estoy incurriendo en lo que no debe. El versículo 30 merece punto y aparte. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en el cual hemos sido sellados. Y nos dice que al Espíritu Santo le entristece lo que en última instancia es cuanto perjudica a la unidad del cuerpo místico. ¿Y qué le perjudica? Pues arrebato, cólera, ira, indignación, blasfemia, y acaba resumiendo, y toda malignidad, o sea, toda cosa que no hagamos buena, toda cosa mala. Y nos dice lo que sí debemos hacer. Y ser unos con otros compasivos, bondadosos, perdonándonos como Dios nos perdona en Cristo. Y con esto llegamos al penúltimo capítulo de esta carta, circular, como decíamos, o todos los exegetas convienen en que así está más o menos planteada, que se denomina a los Efesios, que comúnmente, estoy recordando, es aceptada como escrita para toda la provincia romana de Asia, cuya iglesia principal es Éfeso. Obviamente suponemos que escrita por Pablo desde Roma, estando preso, como hemos dicho, eso sí es seguro, lo vamos a ver al final. Y junto con esta de Colosenses se escribió también una mini carta o billete, no sé si nos va a dar tiempo a verlo hoy, con que terminemos los Efesios y me doy por contento, que vamos a ver, esa carta a Filemón es una joya llena de equilibrio, de ternura, de psicología paterna, de amistad, todas esas características reúne ese pequeño escrito de Filemón. Ya le veremos. Pues bien, continúa la exhortación moral en este capítulo 5 y comienza con la imitación de Dios, caminando en el amor, va a seguir previniendo contra la impureza, las obras de las tinieblas, contra la embriaguez, aconsejando la práctica de la oración, y después veremos, por eso digo que esto es un poco eco como la de Colosenses, veremos, pero claro, aquí más ampliado, las obligaciones de cónyuges, de esposos, esposas, de familiares, esclavos, etc., pero siempre dando doctrina a ambos lados. Vamos a verlo. Comenzamos leyendo de este capítulo 5 pues hasta el 9. Imitad a Dios como hijos queridos, proceded con amor, como el Mesías os amó hasta entregarse por vosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de aroma agradable. Fornicación, impureza de cualquier clase, codicia, ni nombrarse entre vosotros, como corresponde a consagrados, lo mismo obscenidades, estupideces, groserías,
cosas inconvenientes, sino lo contrario, la acción de gracias. Pues habéis de saber que ningún fornicario o impuro o avaro, que es una forma de idolatría, recibirá una herencia en el reino del Mesías y de Dios. Nadie os engañe con vanos discursos, pues por ello descarga la ira de Dios sobre los rebeldes. No os hagáis cómplices suyos, pues si en un tiempo erais tinieblas, ahora por el Señor sois luz. Proceded como hijos de la luz. Fruto de la luz es toda bondad, justicia y verdad. Correcto. Como veis, insiste sobre todo en los pecados de la carne. Hay comentaristas que dicen que se debe que era un pecado muy extendido entre los paganos. Pues, ¿qué diríamos de hoy, no? Si tuviera que escribir Pablo la carta. Luego, fijando su mirada en Cristo, dice que nuestra vida debe estar informada por la caridad. Y nos pone el ejemplo de Cristo. Dice que hace alusión a lo que le costó, ¿no? Al sacrificio de la cruz. Y añade, fuera groserías, fuera necedades, fuera chocarrerías, y no están bien. Pero al hablar, esto creo que lo hemos pillado, ¿no? De fornicación, codicia e impurezas, advierte que no se engañen, que es una especie de idolatría y así no se puede dar el reino. Claro, es una especie de idolatría porque hemos puesto como Dios la codicia, la fornicación, la impureza. Eso es lo que yo sigo, eso es lo que yo hago, hablo en general, claro, en la sociedad. Por tanto, al ser una idolatría, es adorar al Dios que no es Dios, es dejarnos enganchar por esas cosas, y así no se puede heredar el reino. Seguimos leyendo, ahora del 10 al 20. Otra voz, alto, claro. Buscad lo que agrada al Señor y no toméis parte en las obras infructuosas de las tinieblas. Por el contrario, condenadlas abiertamente, porque las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza decirlas. Cuando todas estas cosas son manifestadas por la luz, quedan al descubierto, y lo que queda al descubierto se convierte en luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. A ver cómo os comportáis, que no sea como insensatos, sino como inteligentes, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por consiguiente, no actuéis como necios, sino procurad conocer cuál es la voluntad del Señor. No bebáis vino hasta emborracharos, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llenaos del Espíritu Santo, recitando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, como vemos, recomienda vivir como hijos de la luz en el Señor, en bondad, en justicia, en verdad. Y una vez más, Pablo, que no sabe Biblia total, vuelve a usar citas del Antiguo Testamento. Esta concretamente es de Isaías, del capítulo 26, que no os embriaguéis con vino, que es causa del libertinaje, llenados de bien. Eso es de Isaías, ¿no? Y hace una advertencia muy interesante, que además sería digna de tener en cuenta hoy. Sí, y que es que la embriaguez dice que es causa de libertinaje. ¿Qué implica esto? Aquí la embriaguez, cogela en un sentido más amplio del vino y del whisky, los cubatas del fin de semana. Es decir, cuando os llenáis de algo que no es Dios, actuáis como tontos. O sea, estáis embriagados de algo que no es. Y eso os hace actuar insensatamente, os lleva al libertinaje. Y por último, como hemos escuchado, recomienda recitar salmos, himnos y cánticos inspirados. De esto ya hablamos, como recordaréis. Y hasta aquí ha ido tratando de preceptos generales. Y ahora es cuando se mete otra vez, de nuevo, digo otra vez porque lo vimos en Colosenses, con las relaciones familiares. Veréis que en
en aquel ambiente, en la familia, no solo incluye relaciones marido-mujer, padres-hijos, sino que también dice amos y siervos. Hay que meterse dentro del marco histórico, ¿no? Para digerir eso de amos y siervos. Podemos ver un ejemplo de estas situaciones en la cartita que vamos a ver luego de Filemón, como os he dicho. Pues el cristianismo fue quien acabó con la esclavitud de la forma en que abundaba. Hasta ahí de acuerdo, pero hay una forma de encontrar este paralelismo. En muchos casos, los siervos eran simple y llanamente empleados del hogar, aunque sin retribución, claro, es la diferencia. Pues nos puede servir de paralelo el pensar en estas relaciones familiares, amo-siervo, amo-esclavo, pues patrón-empleado. Vamos a leerlo. En Efesios 5 leemos del 21 al 33. Respetaos unos a otros por fidelidad a Cristo. Que las mujeres sean sumisas a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, del mismo modo que Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual Él es el Salvador. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo deben de estar a sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó Él mismo por ella, a fin de santificarla por medio del agua del bautismo y de la palabra, para prepararse una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino santa y perfecta. Así los maridos deben también amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie odia jamás a su propio cuerpo, sino que, por el contrario, lo alimenta y lo cuida, como hace Cristo con la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio que yo aplico a Cristo y a la Iglesia, por lo que toca a vosotros que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. La sujeción aquí ha de sobrenaturalizarse, es decir, tenemos que intentar volar alto, coger un plano superior. Digo sobrenaturalizarse como quien se sujeta a Cristo, así en cuanto a la mujer. Y el marido, dándose cuenta de que es, con respecto a la mujer, lo que es Cristo respecto de todo el cuerpo, cabeza igual que Cristo entregándose y dando la vida por ella, nada más y nada menos que ramplona y superficialmente se suelen leer en alguna ocasión estos versículos. Yo que doy cursillos prematrimoniales con mi mujer, cuando se tocan cosas de estas, hace falta darles a cada uno un helicóptero, porque es que estamos a ras de suelo, no nos damos cuenta el ejemplazo que Jesucristo está poniendo, porque está poniendo un ejemplazo de mucho cuidado. Con lo del hombre y la cabeza de la casa me viene a la mente el Evangelio de hace pocos domingos de Zaqueo, ¿no? Cuando Cristo le ve allí subido en el árbol y le dice: baja que hoy me voy a hospedar en tu casa, ¿no? Al arrepentimiento y la nobleza de Zaqueo, recordaréis que Jesús no le dijo: hombre, hoy te has salvado, tío, Zaqueo, muy bien. No. Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el hombre es jefe de la casa, en aquella cultura más todavía, ¿no? El paralelismo es Cristo, cabeza, salvador del cuerpo; Iglesia, respeta y obedece; hombre, cabeza, salvador de toda la familia; familia que respeta y obedece. Al marido le dice que ame a su mujer como Cristo ama a la Iglesia y se entregó por ella. Y cuando llegamos a este verbo, se entregó, hay que analizarle.
Porque no es que te van a fusilar a ti y me pongo yo, que sería lo más fácil de entender, que ya veríamos a ver si seríamos capaces muchos maridos de hacerlo. Y no, bueno, a ver, pues hasta ahí se pediría, claro, entregarte por ella. Es un texto además muy conocido. Se suele leer, o muchas veces los novios eligen esta entre las distintas lecturas opcionales que hay para el rito del matrimonio, suelen elegir ellos esta, ¿no? Y si el marido ha de amar a su mujer como Cristo ama a la Iglesia, quiere decir que le ha de amar como ama a sí mismo, como ama a su propio cuerpo. Lo de santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentarla resplandeciente, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada, que hemos escuchado, merece comentario también. Merece comentario para deshacer tópicos. La Iglesia es santa. Por la entrega de Cristo quedó santificada y purificada sin mancha ni arruga. Hasta ahí de acuerdo. Pero no dice que en la Iglesia no haya pecadores. No estemos en ella militando gente muy floja, muy fallona. Su santidad, la santidad de la Iglesia, no consiste o no depende de que en su seno no haya pecadores, sino en poseer y administrar los medios que producen la santidad. San Pablo así la presenta como sin mancha ni arruga, y no obstante, basta recordar que en sus cartas sale al paso de pecados cometidos por esa misma comunidad cristiana en montones de sitios. En una palabra, la Iglesia está libre de pecado, pero no está libre de pecadores. Es deber nuestro, tarea diaria, ser menos pecador y procurar que los demás no lo sean, no sean pecadores, a fin de que, verdad, intentemos que sea así como la presenta Pablo, limpia, sin arruga, ¿no? Los cristianos sabemos bien que cuando Jesucristo dejó poderes de santificación, dejó toda, me preguntaron el otro día lo de la economía de la salvación, que no lo entendían. Digo, pues si te hablo de soteriología, ya te pierdes, ¿no? Es lo mismo, es decir, la administración del cauce de gracias que Jesús nos ha conseguido con su sangre. Eso se llama la economía. Pero claro, como estamos acostumbrados a hablar en los términos de economía, de perras, de que gano, de que no gano, de que yo qué sé, de que no me llega a fin de mes, pues lo de la economía de la salvación como que se nos escapaba. ¿Eso qué tiene que ver con el dinero? Nada, no tiene que ver nada con el dinero. Tiene que ver con la administración de gracias y dones que Jesucristo ha dejado en su Iglesia para repartir a todos los cristianos. Pero claro, dejó su sangre para ser administrada por la Iglesia en manos humanas, en manos de personas que no les cambia ni su naturaleza, ni su libertad, ni sus limitaciones, ni sus fallos, ni su forma de entender la vida, pero en cuanto a los poderes, claro que santifican. Fijaos que el matrimonio cristiano queda dignificado, elevado a plano sobrenatural. Y esta es la gran verdad. Y esto es lo más bonito del matrimonio cristiano. Porque uno puede pensar, bueno, si civilmente también me puedo casar, ahora incluso ante notario, ¿no? O negociar ante notario, esto es lo último que he leído. Sí, pero ahí se queda, entre tú y yo, punto, pelota. ¿Qué diferencia hay con el matrimonio cristiano? Que Cristo está en medio, hombre. Que Cristo es el garante de ese amor, que pone amor a vuestro amor recíproco, que eso es lo que os va a hacer tirar en los momentos chungos, porque Cristo avala vuestro matrimonio, Cristo avala vuestro recíproco amor. Y aquí Pablo, pues vamos, yo este pasaje en concreto de la carta a los Efesios referido al matrimonio es que me encanta. O sea, tiene una elevación sobrenatural sobre nuestras pequeñas miras que nos perdemos. Sigamos leyendo, que yo me enrollo con una persiana. Capítulo 6, ahora, del 1 al 4. Hijos míos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es de justicia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que seáis felices y tengáis larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres,
No provoquéis a vuestros hijos a la ira, sino criadlos en la disciplina y en la corrección del Señor, como siervos de Cristo. Hasta ahí, suficiente. Ahora, como veis, toca el consejo a los hijos. El antiguo y famoso catecismo del padre Ripalda decía: honra a tu padre y a tu madre si quieres vivir largos años feliz sobre la tierra. En el decálogo: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Y ahora San Pablo nos da propina. San Pablo dice que además de larga vida, que te vaya bien. Que te vaya bien. ¿De dónde saca Pablo esta promesa añadida a lo de vida larga? Bastaba que lo dijese solamente aquí. Pues toda la Biblia es inspirada. El único autor, como sabéis, es el Espíritu Santo. Se vale de autores secundarios de los hombres, pero el único es el Espíritu Santo. Pero Pablo se sabe la Biblia de memoria. Y no solo conoce el Éxodo que hemos leído, sino el Deuteronomio. Y ahí sí, el Deuteronomio, a repetir el premio por cumplir el cuarto mandamiento, sí añade esto. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como te lo haya mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el suelo que Yahvé tu Dios te da. Para que seas feliz, para que vivas muchos años y seas feliz. Hombre, no deberíamos hacerlo por el premio que esperamos recibir, pero no cabe duda que esto ayuda. Es decir, y hay situaciones en que se viven con padres, sobre todo mayores, en situaciones límite y que no se pasa bien, o sea que es duro, cuidar de un mayor con minusvalías, bueno, pues cuesta. No cabe duda que si se sobrenaturaliza, lo ves con otros ojos, pero hasta desde el punto de vista egoísta o humano, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el suelo que ya ves que Dios te da. Pero el consejo o recomendación no es solo para hijos. Al igual que hablando de la mujer, como hemos visto, también exige al marido. En este caso, después de pedir honrar los hijos a los padres, a los padres, les hace esta advertencia: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. O lo que es lo mismo, educar, educándoos a vosotros mismos, sin exasperar necesariamente, una autoridad bien ejercida que no tiene que ver nada con el autoritarismo, incluso, como yo digo, en los chiquillos de las escuelas de padres, en ocasiones disfrazado de amorosa coacción. Eso también es palabra de Dios. Aunque no se hable tanto de esta obligación como de la otra, de los hijos respecto de los padres, también Pablo, como veis, tiene doctrina para ambos lados. También padres, cuidado, a ver cómo educáis, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Y ahora ya vamos con los versículos que se refieren a consejos de siervos y amos. Del 5 al 10. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, como a Cristo, con temor y temblor, en la sencillez de vuestro corazón, no sirviendo al ojo como buscando agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad, como quien sirve al Señor y no a hombre, considerando que a cada uno le retribuirá el Señor lo bueno que hiciese, tanto si es siervo como si es libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejándoos de amenazas, considerando que en los cielos está su Señor, y el vuestro, y que no hay en él acepción de personas. Por lo demás, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Correcto. No puede Pablo, evidentemente, aún provocar un cataclismo social, pero va sentando principios que preparan el camino de la abolición
como históricamente así ocurrió. Yo siempre aquí, y porque también sean provechosos para nosotros estos versículos, suelo decir que si eres empleado o si eres jefe, debes actuar en la misma sintonía que Pablo nos ha dicho respecto del siervo y del amo. ¿Cuántas veces, pues, no sé, empleada de hogar, pongamos por caso, o empleado, que hay de los dos, y tener un novio corrientito, tente mientras cobro, o que eres chapuzante? Yo he sido carpintero, y ya está, no, hazlo bien, que es tu Padre Dios el que te ve en el cielo. Eso de que lo que la suegra ve, nada más, no, se limpia como es debido. Y si eres el jefe, que bueno, por suerte, o porque el Señor lo ha querido, también lo he sido, tienes que ver respecto de tu subordinado, que es hijo de Dios, pero que por encima de ti y de él hay otro jefe que te va a pedir cuentas de cómo has actuado de jefe. ¿Me entendéis, verdad? Pues bien, termina Pablo la carta, tras estos consejos, con una vibrante llamada a las armas contra los poderosos enemigos exteriores, que constantemente nos acechan y persiguen. Esto es muy bonito también, muy conocido el pasaje, pero lo que importa es no quedarnos con la imagen gráfica, sino con el ejemplo que expresa, por qué lo dice, ¿no? Lo primero es ver que da como indudable que es el diablo al que hemos de resistir. Y no podemos arrancar estas páginas de la Biblia. El diablo existe. Vamos a verlo. Efesios 6, del 11 al 20. Vestid la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo, pues no peleáis contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra espíritus malignos del aire. Por tanto, requerid las armas de Dios para poder resistir el día funesto y manteneros venciendo a todos. Ceñíos la cintura con la verdad, revestid la coraza de la justicia, calzad las sandalias de la prontitud para la buena noticia de la paz. Para todo embrazad el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Constantes en rezar y suplicar, rezad en toda ocasión con espíritu. Para ello, velad con perseverancia, rezando por todos los consagrados, también por mí, para que cuando yo abra la boca se me conceda el don de la palabra y pueda exponer libremente el secreto de la buena noticia. Mensajero suyo soy en prisión, que puedo anunciarlo libremente como es debido. ¿Veis que decía que nos lo dice explícitamente, que es una carta de la cotidianidad, si lo sabemos, puesto que él mismo dice que está encarcelado, ¿no? Unas breves matizaciones acerca de lo que acabamos de escuchar. La primera acerca del enemigo contra el que hay que luchar y realmente impresiona. Porque dice que nuestra lucha no es contra nuestras propias tendencias, que no son. O sea, cuando dice de la carne y de la sangre, habla de las tendencias humanas de cada uno, ¿no? Sino contra principados y potestades, dominadores de este mundo, contra espíritus del mal que están en las alturas. Total, casi nada. Y obviamente, contra estos enemigos solo valen armas divinas, con las que todo cristiano tenemos que revestirnos, ¿no? La justicia, que dice que es como la coraza, la fe, que es como el escudo contra los dardos enemigos, la espada, que es la palabra de Dios. Son preciosas metáforas, fáciles de entender todas, pero que no nos quedemos con el escudito para que no me dé la flecha, sino que lo que quiere decir es que tengo una fortaleza en la fe para resistir los embates, las flechas, los dardos que me dirijan. Mi fe es el escudo. De ahí no me pasa, vaya, ¿no? La espada del Espíritu es la palabra de Dios, lo dice Pablo. ¿Qué responsabilidad, amigos míos, la nuestra? Nosotros, probablemente, cada semana, intentamos que la transmisión de esta palabra sea buena. Pero
conseguiremos que el Espíritu de Dios llegue a los corazones de los que nos escuchan. Hablo en general, o sea, no estoy hablando de mí, sino de los que estáis dando cursos, de los que usamos la palabra para enseñar a los hermanos. ¡Qué responsabilidad! Yo espero, por su infinita misericordia, que sí llegue a pesar de nuestras imperfecciones, ¿no? Y en cuanto a la oración dice, en todo tiempo, con toda suerte de oraciones, con plegarias y fervor. ¿Queda algo? Y otra vez descubrimos que está entre cadenas, como hemos visto, y termina la carta, y con esto vamos a terminar nosotros también, con noticias personales y bendiciones. Leemos del 21 al 24. Tíquico, hermano muy querido y fiel ministro del Señor, os contará cómo van mis cosas y todo lo que hago. Os lo envío precisamente para esto, para que tengáis noticias mías y os dé ánimos. Que Dios Padre y Jesucristo el Señor os concedan a todos los hermanos la paz, el amor y la fe. Que la gracia esté con todos los que profesan a nuestro Señor Jesucristo un amor inalterable. Se ve que el que va a llevar la carta es Tíquico, que es quien además les va a dar noticias verbales, además de las escritas. Pues dice, os informará de cómo estoy y os consuele. Y al final parece que pide un amén. No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida incorruptible. Amén. No lo digo por mi cuenta, sino si hago esta pequeña observación es por advertiros que la Vulgata efectivamente tiene la adición del amén, tanto al final de esta carta como en el final de la carta a los filipenses. En ambos casos es como anhelar que sí, que esto sea así, que la gracia reine en los corazones de verdad de quien ama a nuestro Señor o a quienes aman a nuestro Señor Jesucristo. Y ya para el próximo día, si Dios quiere, cogeremos la cartita de Filemón como pide. Rezamos ahora la Virgen, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, de niña del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos acercamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de vida, que no decae con los años, sino que vive la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde hay muerte, e ilumina los espíritus sin que haya tinieblas. Reflejando en los rostros de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos nuestra vida victoria. Somos las débiles, y nuestros enemigos se ensoberbecen con nuestros trabajos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él reconoce el poder de tu bien y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ganado, levantado en pie de guerra, no como Dios y bajo la llama